Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué, capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Gloria al Señor. Toma un momento su lugar, iglesia. Quiero continuar con esta serie. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado compartiendo. Quiero avanzar lo más que pueda. Yo quiero seguir con este tema en el que hemos estado hablando, enseñados por el Espíritu. Amén. Enseñados por el Espíritu Santo. Esta es la segunda parte de este tema. Y en este tema que quiero compartir hoy, de enseñados por el Espíritu, quiero continuar en donde me quedé hace unos días atrás, que nos quedamos hablando acerca de lo natural y lo espiritual, o lo sobrenatural. Amén. Quiero compartir un poco acerca de esto, porque cuando el Espíritu Santo nos enseña, cuando el Espíritu Santo nos dirige, tú y yo vamos a ver las cosas de una manera distinta a de una manera natural. No lo vamos a ver con una mente lógica, sino vamos a verlo con la mente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dijimos que la lógica nos dice que 2 más 2 son 4, pero la palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, ¿cómo es que multiplicamos la nada por la nada? La lógica nos dice que nada por nada es nada, pero dice Dios que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, el que no tiene nada de fuerzas. ¿Y cómo puede ser eso posible? Solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esto en nosotros. Ahora, Dios, iglesia, ve aquí o escucha aquí la voz de Josué. Dice la palabra que Josué se encontraba ahí peleando en el valle de Ajalón. Estaba ahí peleando en la presencia de los israelitas. Pero dice la palabra que Josué y el ejército estaban ganando la guerra, pero el sol se estaba ocultando. Se estaba ocultando el sol, pero Josué vio que el pueblo estaba ganando y él ni siquiera oró a Dios. Él dio una instrucción. Le pasó como en otras ocasiones, otros ejemplos bíblicos, donde en un momento Moisés se detiene para orar a Dios, para pedir dirección a Dios, y Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Ahora, hay tiempos para orar y hay tiempos para actuar, pero se ora en todo tiempo. A ver, ¿cómo está esto? Que hay tiempo para orar y tiempos para actuar. Debemos orar en todo tiempo, pero hay momentos en los que no vamos a tener tiempo de orar, sino que tenemos que actuar. Josué todo el tiempo estaba en comunión con Dios, y cuando estaba con la espada peleando, él no tenía en ese momento de la pelea, no tenía el momento de doblar rodillas, pero él siempre estaba en comunión con Dios. Por eso le dio la orden al sol. Y de hecho está comprobado científicamente que hubo en la historia un día más largo que cualquiera otro en la historia. La Biblia es certera, iglesia. Lo que nos dice la palabra de Dios es cierta. Por eso creemos a la palabra. Y Josué dijo: detente, sol. Y al momento que se detuvo el sol, automáticamente la luna se detiene, porque Dios lo hizo todo en orden. Amén. Dios lo hizo todo en orden. Los que en alguna ocasión hemos escuchado eso, sabemos que el sol, o la tierra más bien,
gira alrededor del sol, pero también gira sobre su propio eje. Entonces, basado en las investigaciones científicas, dicen los científicos que en realidad no fue el sol el que se detuvo, sino que fue la tierra la que se detuvo. Porque si la tierra gira alrededor del sol, si la tierra está girando alrededor del sol, entonces no fue el sol el que se detuvo, fue la tierra la que detuvo no solamente su giro alrededor del sol, sino también su giro sobre su propio eje. Y los científicos, tratando de desmentir lo que dice la Biblia, lo que no se han dado cuenta es que todavía están hablando de un mayor milagro. O sea, no solamente se detuvo el sol, sino que basado en lo que dicen ellos, la tierra se detuvo de girar alrededor del sol y de girar sobre su propio eje. O sea, todavía es algo más tremendo, aunque quieran desmentir lo que dice la Escritura. Pero lo cierto es que Dios, en el versículo 14 que leímos, dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, Él es el que va a pelear por ti. Él es el que pelea por su pueblo. Pero Josué, teniendo la comunión con Dios, él solamente dio la orden. Ahora, para llegar a este nivel, Josué no comenzó en el capítulo 10. Josué comenzó desde el libro de Éxodo. Josué comenzó sirviendo a Moisés. Josué comenzó peleando las batallas cuando Moisés estaba en el monte orando. Josué se forjó como un buen soldado, como un buen hombre de batallas. Se forjó en el campo. Mientras Moisés oraba en lo alto, Josué peleaba las batallas. Hay momentos en nuestra vida que vamos a orar y vamos a clamar, pero no fue ahí donde nos forjamos. Fue en lo secreto donde nos forjamos. Lo mismo le pasó a David. David no se volvió un guerrero cuando derrotó a Goliat. David se volvió un guerrero en lo secreto. Porque cuando David fue con Saúl, Saúl le dice: bueno, ok, ¿quieres enfrentarte a Goliat? Usa mi armadura. Aquí está mi escudo, aquí está mi armadura, aquí está mi espada. Y dice la Biblia que David intentó y se puso el armamento de Saúl, pero no pudo trabajar. No pudo funcionar con la armadura del rey Saúl. Dice la palabra que le dijo: no te preocupes, Saúl. Bueno, en otras palabras, les voy a dar la versión mexicana. Amén. Dice que David agarró y le dijo a Saúl: no te preocupes, chale. Mira, si cuando venía un oso, cuando venía un león, yo lo agarraba por la quijada y se la rompía. Fuera oso, fuera león, yo lo derrotaba. Cuánto más este incircunciso será como uno de ellos. En otras palabras, David no se forjó frente a Goliat. David se forjó en lo secreto. Amén. Porque el Espíritu de Dios lo conoció en lo secreto. Donde nadie lo veía adorar, ahí él adoraba. Donde nadie lo escuchaba cantar, ahí él cantaba. David se forjó en lo secreto. Ahí fue donde David se forjó. Josué le sucedió algo similar. Josué cuenta la historia bíblica que sirvió al lado de Moisés. Josué, a diferencia de Aarón y de Hur, que en algún momento subieron al monte con Moisés, Josué fue un hombre guerrero. Y vemos el versículo 10. Pero todo comienza también con Josué desde el capítulo 1 del mismo libro. Mira lo que dice Josué 1:1. A nadie más en la Biblia se le dijo esto como se le dijo a Josué. Josué capítulo 1 verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de quién, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién, Moisés, siervo de Jehová. Pero Josué era siervo de Moisés. Moisés, siervo de Dios. Josué, siervo de Moisés. Verso 2.
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar por donde se pone el sol será vuestro. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ok, apunte por ahí esa palabra en las tablas de su corazón. A Dios le gusta que prosperemos, pero hay prosperidad a la manera de Dios. Ese es otro asunto, luego lo hablamos. En todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás. Ok, Dios le dice: te voy a prosperar, pero que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces, o sea, no es solamente te voy a prosperar, hay una cláusula ahí. Amén. Otra historia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay una cláusula. Dios promete estar contigo y conmigo. Pero así como en Josué 1 hay una cláusula, en Deuteronomio 28 hay otra. Dice que nos alcanzarán todas estas bendiciones, pero comienza diciendo que si escuchamos atentamente a la voz de Jehová. Entonces Dios quiere que prosperemos, pero hay principios bíblicos para prosperar. Amén. Y lo digo, iglesia, porque yo sé que en estos tiempos el Espíritu Santo está levantando su pueblo como lo vimos en la iglesia primitiva, pero aún más, porque hay una gran promesa para estos tiempos, que es la cosecha de los últimos tiempos, que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos, sobre ancianos. Pero también hoy en día se vive mucho un evangelio del puro prosperar. Y creemos en que Dios prospera, creemos en que Dios bendice, pero siempre hay un orden en la bendición. Amén. Hay un orden en la bendición. Hoy todos anhelamos un mejor auto, una mejor casa, mejores cosas, y como siempre les digo, ni siquiera nosotros tenemos que reprender al devorador. Hay una cláusula ahí. Dice Dios, ¿verdad? Séme fiel en esto y yo voy a reprender por ti al devorador. La Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir. Hay cláusulas allí, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que nuestro Señor Jesús dijo. Ahora, Dios no se mueve ni por tus circunstancias ni por mis circunstancias. Él no se mueve por emoción, mucho menos se mueve por la lógica. No era lógico que Josué orara diciendo: sol, detente. No era lógico. Pero ¿quién en algún momento de su vida has actuado de manera ilógica pero creyendo a la palabra?
que dices, esto no es lógico, pero yo creo a la palabra. Yo no sé de dónde, pero Dios va a proveer. Yo no sé cómo, pero Él va a sanar. Yo no sé cómo, pero Él va a restaurar. Yo no sé cómo, pero Él va a abrir puertas de la cárcel. Él va a abrir puertas de sanidad. Él va a abrir puertas de bendición. No sabemos cómo, pero Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en base a nuestra lógica. Ay, entonces Dios es un Dios ilógico. Bueno, en su definición básica del diccionario diríamos que sí, porque Él no actúa bajo la lógica humana. Para Él no hay principio, no hay final. Ahora, Él siempre tiene un plan, aunque nosotros no lo entendamos. Muchas veces Dios va a actuar de una manera y no nos va a revelar el plan, pero conforme vamos siendo obedientes a su palabra, Él nos va revelando paso a paso el plan. Dios no le prometió todas las batallas a Josué. Lo que Dios le prometió, le dijo: yo voy a estar contigo. Le dijo: yo voy a estar contigo. Pero le dijo: guarda en ti este libro de la ley. Y le dijo: y serás próspero en tu camino. Pero 3 veces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira, el verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6: esfuérzate y sé. Verso 7: solamente esfuérzate y sé. Ahí no nada más le dice valiente, le dice muy. Verso 9: mira que te mando y que. 3 veces le dice. Usted busca en la Biblia, a nadie se le dijo tantas veces como a Josué: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Así que dile a alguien por ahí al lado, dile: tenés que esforzarte. Ahora, la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. No es lógico, iglesia, porque en nuestra lógica humana, para tener, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Pero Dios dice en Mateo 6, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. ¿Qué? Calzado, vestido, alimento. Pero nosotros buscamos más que el calzado, más que el vestido, más que el alimento. Buscamos llenarnos de tantas cosas, pero Dios prometió estar con nosotros. Hebreos 10, verso 32. Si me pones la versión NTV, Hebreos 10, verso 32. Tengo mucho material y el cronómetro está avanzando. Dice el verso 32: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículos públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues, oye pues, dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aparte de mí. Amén. Dice aquí la escritura que cuando nosotros, el verso 32, si me lo pone, dice, el verso 32 dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo.
Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. ¿Quién cuando recién aceptó a Cristo? Claro que estamos en ese primer amor, pero también pasamos momentos difíciles. Mira el verso 33. Dice, algunas veces los pusieron ¿en qué? En ridículo pública. ¿A cuántos le llamaron? Ahí viene el aleluya. Ay, sí, ahí viene el santito. ¿Nunca les hicieron algún escarnio público? Amén. Nunca la familia les desechó, se enojó con usted, porque dijo, ahora eres aleluya. Y ahora usted canta aleluya, 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 aleluyemos. ¿Y cómo es el cristiano? Que te dicen aleluya y no sabe lo que dice la gente. Aleluya significa gloria a Dios. Pero antes, cuando recién cristiano, nos enojaba, no sé usted, pero yo recuerdo que me enojaba que me gritara mi papá aleluya. Hasta que me dijeron, no hombre, cuando te digan aleluya, di amén, gloria a Dios. Y mire, ya después me dejaron de decir. O sea, en un sentido de burla, ¿verdad? Porque te dicen aleluya, amén, gloria a Dios. Y ya ven que no te enojas. Y dicen, ¿y cómo le hago? Pero ¿cuántas veces nos tocó escarnio público? ¿Cuántas veces nos tocó que nos golpearan? Quizás no físicamente, pero sí con palabras. Pero ha habido gente que literalmente les han maltratado físicamente. Hombres y mujeres que han ido a predicar la palabra. Recuerdo haber visto hace tiempo un video de un predicador en Chiapas. Andaba predicando la palabra y sale un video donde lo estaban latigando. Y él predicaba y le latigaban. Y él predicaba y le latigaban. Hay una película cristiana que se llama Chamula, Tierra de Sangre. Cuando en el año 92, 93 en México, Chiapas, México, comenzó a entrar fuerte el evangelio en un pueblito que así se llama, Chamula. ¿Sabes qué sucedió ahí? Literalmente dentro de los templos quemaban a la gente. Esos templos que eran de palma, el techo de esa palma seca, las paredes de tabla o de bambú, y les prendían fuego y no dejaban que nadie saliera. Está documentado. Si usted tiene la oportunidad, búsquela, Chamula, Tierra de Sangre, y se va a dar cuenta cómo mucho cristiano dio su vida por conocer al Señor. El verso 39 de ese mismo capítulo dice la escritura, pero nosotros, Hebreos 10:39, Hebreos 10:39. Lea conmigo ahí ahorita en la pantalla, versión NTV, el versículo 39. Diga, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, está diciendo aquí, yo no soy de los que dejo a mi Señor, sino que me mantengo por la fe preservando mi alma. Amén. Ahora, Dios nos muestra en su palabra muchos ejemplos donde la lógica no entra. No hay lógica humana para entender a Dios. Así que dile a alguien por ahí, deja de actuar en tu lógica. Créele a la palabra. ¿Qué te dice tu lógica? ¿Verdad? Yo recuerdo estos ejemplos hace tiempo de un predicador que decía, no hay lógica humana para una mujer que le ha creído a la palabra de Dios, que cuando el hijo está allá drogándose y tomando, ella va a la librería y compra una Biblia, porque dice, aunque lo veo tomando y fumando, esta Biblia la va a usar para predicar. No hay lógica para un hombre, para una mujer que le crea la palabra de Dios, que aunque vea con sus ojos lo natural, en lo espiritual está actuando. Les conté la historia de una viejita, ¿verdad? Que le decían vieja loca, porque llegaba a la iglesia y a su lado sentaba el pantalón y la camisa y los zapatos del esposo. Y por tiempo así lo hizo. Iba al servicio, se sentaba y ponía el pantalón, la camisa y los zapatos. Decían, esta ya se puso cucu. Y vieja loca le decían. Pero ella decía, hermana, ¿qué pasó? Es que aquí va a estar mi esposo un día sentado junto a mí. Y ella llegaba al servicio y ponía los zapatos, el pantalón y la camisa. Hasta que llegó el día que ya no puso el pantalón, ni los zapatos, ni la camisa.
porque el pantalón, los zapatos y la camisa traían a alguien adentro, que era el esposo que un día llegó con ella. Pero ella tuvo que actuar en fe. Hay cosas que no son lógicas. No era lógico detenerse el sol. No era lógico. Así que vuélvele a decir a alguien: suelta tu lógica, créele al Señor. No podemos dejar que la lógica nos direccione, iglesia. Estamos diseñados para ser direccionados y dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso a Pablo le decía: no vayas, o le decía: si ves, le decías así, haz acá. Por eso Jesús, en el poder del Espíritu, a uno, ¿verdad?, le metía los dedos en los oídos y se los destapaba y le decía: Efata, escucha. A otros dice que hizo lodo con la saliva y el lodo se lo puso en los ojos. A otros simplemente le dijo: levántate y anda. Pero fue Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, si no hay lógica para Dios, si Él no se limita por la lógica, ¿usted cree que la edad sea un pretexto? ¿Usted cree que la edad sea una condicionante para servir a Dios? Pastor, si yo hubiera conocido a Dios en mis años más mozos. Nunca es tarde para servir a Dios. Ni se es tan joven, ni se es tan viejo para servir a Dios. Éxodo 7, verso 1. Mira lo que dice Éxodo 7, verso 1, versión NTV. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezca como un Dios y tu hermano. Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande. Y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Verso 7. Moisés tenía, ¿cuántos añitos? Estaba bien pollo. Tenía 80 años. Y Aarón tenía, cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Imagínense a dos hombres de 80 y 83. En estos tiempos que diría: oye, compa, nadie tiene aquí 80, ¿va? No quiero, santo Dios. Todos están jovencitos. Pero mira, imagínate a Moisés de 80 años. ¿Qué le diríamos tú y yo? ¿O qué le diría a un hombre, una mujer, a los que Dios llame a los 80? Ay, Señor, pero es que ya a estas horas me toca la pastilla de esto a las 2, la otra una hora después. ¿No ha pasado que ya conforme va uno creciendo se va llenando el buró de al lado de pastillas? ¿No le ha pasado a usted la presión, la no sé qué, la bla bla bla, hasta el té para relajarse y luego el otro para despertar? Así andamos. En la noche té para dormir y en la mañana té para despertarnos, café para despertarnos. Y andamos en el día así. Mira, yo un día por pura curiosidad me compré un frasquito así que decía 5 horas de energía. ¿Los han visto en la gasolinería? Pura mentira del diablo. No me sirvió. Igual me iba yo durmiendo manejando. Iba yo, mire, me funcionó más una botella de agua fría así. Llegué bañadito pero despierto. Esa de 5 horas no funcionó. Pero Dios llama a Moisés a los 80 años. Y dice la palabra que 40 años más estuvo en el desierto. Moisés, según la escritura, murió a los 120 años. Y tú y yo a veces ya no queremos servir al Señor porque tenemos tantos. ¿Cuántos años tienes? Dile a alguien por ahí: tu edad no es pretexto. Serví al Señor. Servíle. Amén. Dile: aunque te duela la cadera, la cabeza, no sé, mira, sirviendo al Señor, dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo.
sirviendo al Señor, mira, todo dolor se te va. Porque venimos a la casa del Señor a alabarle, amén. Ahora, la edad no es una excusa para servir a Dios. Moisés tenía 80. Pero hubo uno que tenía 8. Segunda de Crónicas 34:1. Versión NTV, Segunda de Crónicas 34:1. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Si usted lee la historia de Josías, en verdad que da tristeza, pero da mucha alegría a la vez. Josías tenía 8 años, pero dice la Biblia que el papá de Josías hizo lo malo delante de Dios. El abuelo de Josías hizo lo malo delante de Dios. Y Josías comenzó a revisar su árbol genealógico y dijo: ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo, ni mi bisabuelo hicieron lo correcto delante de Dios. Y se fue en su línea genealógica hasta que llegó a David y dijo: oh, David hizo lo correcto delante de Dios, a él lo voy a tomar como ejemplo. Yo no sé si alguien en tu línea genealógica ha hecho lo bueno delante de Dios, pero si no, dile al Señor: Señor, yo quiero servirte. Josías cambió su historia a partir de ahí, porque Josías comenzó a hacer lo correcto delante de Dios. Muchos aquí son primera generación de cristianos. ¿Alguien aquí es primera generación de cristianos en familia? A partir de ti se rompen maldiciones. A partir de ti tu generación es bendecida. A partir de ti la historia cambia. Porque eso fue lo que hizo Josías. Dijo: mi padre hizo lo malo, pero yo decido hacer lo que le agrada al Señor. Amén. Dice que durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que lo demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados, las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificio. Ahora, Dios no se basa en nuestra lógica ni en la edad. ¿Sabes por qué? Seguimos en la serie del Espíritu Santo, porque hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Muchos en la antigüedad no lo tuvieron. Por eso en la antigüedad eran necesarios los sacrificios. Imagínense si hoy en día todavía tuviéramos que estar ofreciendo un animalito por alguna falta que cometimos. A lo mejor yo no tendría nada de trabajo hoy, porque nadie pecó, no hay nada que sacrificar. O a lo mejor estaría cargado de trabajo, ofreciendo todos los animalitos por una falta cometida en la semana. Hoy, imagínense que todavía trajéramos, yo no sé usted, pero me quedaría pobre trayendo ganado, trayendo esto, trayendo lo otro. Porque no solamente se ofrecían por uno, se ofrecía hasta por los hijos. Amén. Por eso hoy en día estamos en la gracia y no estamos en la ley de aquellos tiempos. Pero hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Ahora, si Dios no se limita tampoco ni por la lógica, Dios sí nos da asignaciones. Amén. Dios le dio una asignación a Elías, y Elías abrió las aguas. Ahora, no era lógico. Yo no sé cuántos han ido al mar. Algunos han ido a la playa alguna vez. Y algunos dicen: pastor, ¿por qué no hacemos la iglesia allá? Si usted alguna vez ha ido a la playa, usted nunca ha golpeado con algo el agua, con un juguete, con algo, con la sombrilla, con una chancla. Nunca la ha golpeado con algo. Y se ha abierto el mar. ¿Alguna vez usted ha abierto el mar? Un río, pues. No.
Bueno, mira lo que pasa con Elías. Vamos a ver a Elías. Segunda de Reyes 2, verso 8. Segunda de Reyes 2, verso 8. Santo Dios, se me va el tiempo. Segunda de Reyes 2, verso 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción del espíritu de Elías. Pero la Biblia dice que Elías agarró el manto y oró. Elías oró, simplemente golpeó las aguas. ¿Por qué comencé diciendo que hay que orar en todo tiempo, pero hay momentos en los que uno no puede orar? Porque hay momentos en los que uno va a actuar movidos por el Espíritu de Dios que nos dice qué hacer. Entonces Elías toma el manto y golpea las aguas y las divide, y dice que pasaron en seco. Ahora, los hijos y las hijas de Dios, los hijos e hijas de Dios, queremos ver milagros, porque la Biblia dice que en estos tiempos veríamos milagros, sanidades, prodigios. Amén. Pero necesitamos estar en esa búsqueda. Ahora, una mujer que se agarre a la palabra de Dios, tremenda. No les voy a describir, pero hay una historia en la Biblia de una mujer violenta que le dio leche a uno y lo hizo dormir. Luego les cuento la historia, porque está un poquito fuerte. El chiste que le dijo: duérmase usted, duérmete, duérmete. Mira, lechita calientita. Y no vivió para el otro día. Ya les dije la historia, pero la forma en que lo hizo fue tremendo. Pero una mujer que le crea la palabra de Dios es una mujer que dice: yo voy a ver milagros de Dios. Los voy a ver, aunque todavía no los veo. Yo sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios le dio una habilidad a la mujer que no se la dio al hombre. Desde el principio dijo que el fruto, la simiente, el fruto de la simiente de la mujer, hablando de Cristo, dijo que iba a venir a aplastarle la cabeza a Satanás. Hace tiempo prediqué acerca de la bendición, no me acuerdo el tema, de dar vida. Y la mujer tiene esa bendición de poder crear vida, de dar vida, algo que en nuestra mentalidad no lo podemos describir. Cómo dentro del vientre una mujer puede dar vida. Pero una mujer puede dar vida no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Yo recuerdo ver a mi madre noches cuando mi hermano no llegaba a casa y andaba en vicios, y mi mamá doblando rodillas, y le encontramos de rodillas orando, clamando por los hijos, orando. Yo recuerdo que, y se los he contado, que muchas veces mi hermano se iba a la disco y todo, y mi mamá le decía: no te vayas porque algo va a pasar en la disco. Luego decía: voy a orar para que algo pase y que no suceda nada y que te tengas que regresar a la casa. Y mi hermano se iba y luego regresaba a la casa: mamá, tú eres bruja. ¿Y por qué, chamaco? Es que lo que dijiste se hizo verdad. Pasó algo en la disco y cancelaron el baile, pues me tuve que venir. Y mamá: gloria a Dios. No soy bruja, lo que pasa es que le he creído a la palabra. Nosotros llegamos al conocimiento del evangelio a causa de una sanidad que Dios hizo en mi hermano. Dios lo sanó completo de una enfermedad, siendo una edad temprana. Tomaba una pastilla que se llamaba carbamazepina. Todo el tiempo mi hermano estaba como drogado a causa de esa pastilla. El último día de una campaña, porque en nuestros pueblos se acostumbra, aquí en Estados Unidos no mucho, pero en mi pueblo se acostumbraba a campañas de 7 días. Aleluya. ¿Quién dice amén? Aventémonos una. Pero allá había campañas de 7 días. Empezaba el lunes y terminaba el domingo. Lunes servicio, martes servicio. Y nada de que diferentes predicadores. Allí era el mismo predicador y eran amén. Y allá estábamos hasta con la tambora, con tambor, con todo. Y el último día de la campaña, mi abuela insiste con mi madre: ves a la campaña, ves a la campaña. No hacía caso. Y ya para que mi abuela dejara de molestarla, dijo: bueno, voy a ir, pero si tu Dios no sana a mi hijo, no me vuelvas a hablar de tu Dios. Y le dice mi abuela: pero si lo sana, le vas a servir. La historia es corta.
El último día de la campaña, Dios sanó a mi hermano y a partir de ahí comenzamos un camino. No ha sido fácil del todo, pero ha sido tremenda bendición servir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay lógica. Dios no usa nuestra lógica. Él no se limita por nuestra lógica. Él es soberano. Alguien me dice amén. Ahora, hay cosas que muchas veces no las vamos a entender, no las vamos a comprender, pero Dios ha determinado hacer algo especial contigo y conmigo. Elías estaba terminando su ministerio terrenal, soltando el manto, y el Señor se lo llevó. Pero donde Elías estaba terminando su ministerio, otro estaba comenzando, Eliseo. ¿Y sabes qué sucede? La Biblia nos narra en el capítulo 2, verso 9 del mismo libro, Segunda de Reyes 2:9, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Después dice la historia que Elías fue arrebatado y el manto cae y Eliseo lo toma. Verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Donde terminó el ministerio de Elías, comenzó el ministerio de Eliseo. Tú y yo servimos al Señor, pero es mi oración que no tengamos que terminar nosotros un ministerio sin que nuestros hijos comiencen. De otra manera, que tú y yo podamos a la par de nuestros hijos servir al Señor, instruirles en el camino, llevarlos por el camino del Señor, y que el día de mañana, cuando nos toque partir, ellos continúen lo que nosotros no pudimos terminar. Pero no quisiera que fuera como esto, que Elías tuvo que irse y comenzó apenas Eliseo. No, que tú y yo podamos ver cada uno a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Amén. Imagínate que los hijos crezcan y que digan: papá, mamá, ora por mí, porque ahora voy para tal país, voy para tal ciudad, voy para tal lugar, porque voy a seguir predicando la palabra. ¿Sabes, iglesia? Es tu tarea como padre y madre, y es mi tarea como padre, nosotros como padre y madre, instruir y exponer a nuestros hijos a la gloria de Dios. Porque ellos van a anhelar y van a ver que el evangelio no es aburrido. Es más, uno conociendo al Señor, uno disfruta más la vida. Amén. ¿Cuántas veces tenemos comilonas, disfrutamos y no tenemos la resaca al otro día? ¿Alguno tuvo alguna vez esa resaca cruda, como le dicen en otros lugares? Que andaban pidiendo un caldito de lo que sea para recuperarse para el otro día, porque hay que ir a trabajar. Pero ahora en el Señor disfrutamos, comemos, disfrutamos el tiempo. Y qué satisfacción es poder servir al Señor. Alguien dígame amén, por favor. Aleluya. Mira el verso 16 del mismo capítulo. Dice: y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Había hombres por ahí más, otros profetas, que le dijeron a Eliseo: Eliseo, Elías ya no lo vemos, pero quizá el Espíritu de Jehová lo tomó y lo tiró por otro lado. Y le dijo Eliseo: no lo busquen. En otras palabras, él le decía: yo sé para dónde se fue, no lo busquen. Dice la escritura que tanto le insistieron que Eliseo le dijo: bueno, vayan y búsquenlo. Y dice la palabra que por 3 días anduvieron estos 50 hombres buscando al profeta Elías en una ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad. Y vinieron con Eliseo y le dijeron: no lo encontramos. Y Eliseo le dice: desde un principio les dije, no lo busquen, yo sé para dónde se fue. Pero lo importante es que aquí los profetas dicen que ellos sabían que el Espíritu de Jehová había tomado a Eliseo. Lo que no sabían es que no lo aventó por otro lado, se lo llevó para el cielo. Y el Espíritu de Dios está contigo y conmigo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Voy terminando ya con esto. No voy a poder avanzar lo demás. Luego vamos a ver estos 9 puntos que me quedan. Quiero ir al verso 19. Ahí del mismo capítulo dice:
Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: y aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Termino, si me ayudan los levitas. Una de las primeras cosas con las que se topó Eliseo, comenzando ya su ministerio, es que fue a una ciudad que el pueblo reconoció como un lugar bueno, pero dice que las aguas no servían. Dice que las aguas eran malas. Otra versión dice que las aguas eran amargas. Las aguas estaban amargas. Recuerdo cuando Pastor Brian comentaba o nos recordaba más bien, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es en un 75% agua, al igual que la tierra. La tierra es más agua que tierra, y nosotros somos más agua que tierra también. Por eso cuando en algún momento creman un cuerpo, solamente es un poquito lo que queda, cenizas, porque lo demás se evapora. Y me llama la atención que lo primero con lo que se topa Eliseo en su ministerio, ya cuando Elías no está, es con un lugar de aguas amargas, con un lugar de aguas que no sirven, que son malas. Y Eliseo dice: tráiganme sal. Y dice la escritura, lo que leímos, que con la sal la vertió en el agua y las aguas fueron sanas. La palabra dice que tú y yo somos sal de la tierra. En otras palabras, tú eres la sal que va a sanar otra vida. Tú y yo somos esa sal que vertida en otra persona puede traer sanidad a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos temporadas de amargura, de dolor, de desespero, porque pasamos algún momento tan difícil que sentimos que no podíamos continuar? Pero llegó alguien y nos dio el mensaje del evangelio, y cuando esa sal cayó en nuestras aguas, comenzó a producir sanidad. Y entonces sí, se produce el otro versículo que dice la palabra, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Antes corrían ríos de aguas amargas, pero ahora corren ríos de agua viva a causa de la sanidad que la palabra, que el Espíritu de Dios ha producido en nosotros. Y yo te digo hoy, iglesia, en cada momento de nuestra vida, por muy difícil que esté el proceso, tenemos que agarrarnos de la palabra. Lo que va a traer sanidad al alma, al agua, es la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito, ponte de pie. La Biblia dice que Eliseo, le dijo a los otros profetas: tráiganme una vasija. También la Biblia dice que tú y yo somos vasijas. Amén. Tú y yo somos esa vasija que Dios quiere usar para traer sanidad a otras personas. Pero recuerden lo que les prediqué hace tiempo, cuando les prediqué el tema de que Dios nos necesita sanos. Para traer sanidad a otros, tenemos que estar lo más sano posible. No es que vamos a estar del todo sanos. A lo mejor hay cosas que todavía Dios nos va moldeando, pero tiene que haber sanidad en nuestra vida para poder producir sanidad a otros. Porque imagínate si en lugar de sal vertiéramos otra cosa en las aguas de otra persona, dañaríamos su vida. Pero aquí Eliseo dice: tráiganme una vasija. Y me llama la atención que dice vasija. ¿Cómo dice? Verso 20. Si me lo pones ahí, verso 20. Dice: entonces él dijo: traedme una vasija
nueva. Dile a alguien, tienes que renovarte. Porque el profeta pidió vasija nueva. Y dice la palabra que él no puede vertir vino nuevo en odre. Tiene que haber un odre nuevo. Tenemos que renovar, iglesia. Renovar nuestra vida. Renovarnos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y mira lo que sigue diciendo el verso 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y hoy el Espíritu Santo de Dios viene a traer sanidad a tus aguas, a mis aguas, porque Él dice: no habrá más muerte ni habrá más enfermedad. Dios no se basa en nuestra lógica, iglesia, cuando le creemos a su Espíritu Santo. Así que dile esta noche: Espíritu Santo, yo quiero ser esa vasija que el profeta pidió. Yo quiero ser esa vasija nueva que tú vas a usar para traer sanidad a otras aguas, para traer sanidad a otras vidas. Ahora entiendo que tú no te limitas ni por la lógica humana, ni por lo que yo pueda decir. Tú eres soberano, Dios. Tú eres soberano, Dios. Tú eres soberano, Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Tus señales manifiestan. Bendito eres, Dios. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Vamos, cántale al Señor. Más que bienvenido, Amado Espíritu hoy te Santo. deseamos otra vez. Amado Espíritu ¿Qué Santo. decir? ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Amado Espíritu Santo, ahí donde estás, solamente levanta tus manos. Dile: Espíritu Santo, he escuchado que tú llamaste a Moisés a los 80 años, llamaste a Josías a los 8 años, diste asignación a Elías. Cuando Elías terminó, Eliseo comenzó. Ahora yo entiendo, Señor, que tú no te limitas por mi lógica, ni por mis fuerzas, ni por lo que yo tengo, ni por lo que yo poseo. Lo primero con lo que se enfrentó Eliseo fue con una tierra buena, pero sus aguas eran malas. Sus aguas estaban amargas. Pero tú dijiste: tráiganme una vasija buena, una vasija nueva. El profeta dijo: traigan acá una vasija nueva y pongan en ella sal. Y en esa vasija fue y vertió la sal en las aguas, y las aguas fueron sanadas, y no hubo más muerte. No hubo más muerte, porque tú sanaste las aguas. Señor, queremos ser esas vasijas útiles para ti, que podamos traer sanidad a otros. Pero queremos ser como ese Josué, que aprendió a servir, que aprendió a esforzarse, que aprendió a depender de ti. Y cuando él se topó con su primer encuentro, su primer batalla, él sabía depender de ti. Amado Espíritu Santo, sabemos que no estamos solos, que tú has sido enviado, como dice la palabra en Juan capítulo 5.
Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Espíritu Santo, hoy queremos ser esas vasijas útiles que puedan traer sanidad a las aguas. La tierra es buena, pero a veces el agua está amarga. Ayúdanos a traer sanidad. Ayúdanos a producir sanidad. Espíritu Santo, usa a tu pueblo. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo. Impulsa a tu pueblo para traer sanidad a la tierra, al alma, a las aguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, canta la iglesia. Hoy te deseamos otra vez.